La Asociación Hispanidad nació hace pocos años con el claro ideario de ayudar a acercar, hermanar a las sociedades de los países hispanos desde una perspectiva realista y práctica, aprendiendo de nuestra historia y evaluando de forma pragmática nuestra actualidad. Además de la difusión de nuestra perspectiva hispanista a través de redes sociales y medios de comunicación, una de nuestras principales labores ha sido la celebración y entrega del Premio Anual Hispanidad para homenajear a aquellas personas que más se hayan destacado por su labor en pos del acercamiento de la hispanidad. Este premio es elegido en libre votación por los afiliados de la asociación. Compartimos a continuación la grabación del acto de entrega del Premio Hispanidad 2023, celebrado a finales de noviembre a nuestro muy admirado Marcelo Gullo, quien nos obsequió con un inspirado discurso y un extenso turno de ruegos y preguntas. Te animamos a que te afilies a la asociación a través del enlace que encontrarás en la descripción del vídeo, para que con tu aportación podamos hacer crecer en calidad, relevancia y notoriedad el Premio Hispanidad en los próximos años. Te animamos también, sobre todo, a que conozcas y difundas la impresionante labor intelectual del premiado de este año, Marcelo Gullo, que ha concretado su pensamiento en ensayos indispensables como La insubordinación fundante y, en especial, su más reciente trilogía, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España. Entonces, bueno, sin más, si os parece, voy compartiendo con vosotros estas líneas que había preparado. La hispanidad, nada menos que 600 millones de hispanos que compartimos lengua, cultura, historia y cosmovisión, estamos huérfanos. Ninguna institución nos vertebra. Dice Elvira Roca que la hispanidad, esa comunidad que todas las comunidades ajenas o rivales identifican con inequívoca claridad, al estar desestructurada, se mueve como por impulsos biológicos, como una bandada de estorninos. Los mismos procesos históricos nos han aquejado y nos han moldeado en estos 200 años de separación. Con escasas y honrosas excepciones, nuestras élites, nuestros gobiernos, nuestras más altas instituciones, nuestras mejor financiadas instituciones públicas han dejado tirada en el suelo a la hispanidad durante todo este tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo podría seguir ahí de no estar por esa rebelión intelectual que supone el movimiento ciudadano hispanista? Hay mucho de admirable en el movimiento hispanista, en ese lento despertar de conciencias que sucede simultáneamente a ambos lados del Atlántico, de personas que descubren que tienen hermanos al otro lado del océano. Pero yo destacaría dos aspectos. El primero es que lo conforman ciudadanos de a pie reflexivos que se han cuestionado las incoherencias, las mentiras dañinas de la narrativa histórica oficial. Y el segundo y principal es que son esos ciudadanos de a pie los que están recogiendo la hispanidad del suelo y se atreven a hacer lo que nuestras instituciones, nuestras élites siguen sin hacer. Qué mejor ejemplo que el libro Las leyes de Indias, de nuestro querido amigo Julio, asunto abandonado por nuestras decenas de universidades, por nuestros cientos de catedráticos de Derecho, por nuestros miles de profesores de Derecho, ciegos aún a una temática que prácticamente ni mencionan, cuando deberían publicar decenas de libros sobre ella cada año. En la Asociación Hispanidad vimos a la hispanidad tirada en el suelo y quisimos recoger aunque fuera un pedazo. Nos parecía hiriente que ninguna institución, absolutamente ninguna, en toda nuestra comunidad de 600 millones de personas, buscara premiar y honrar a los mejores de nuestra comunidad, a las personas que más se hubieran destacado en apoyar, acercar, unir a nuestra comunidad. ¿Tanto hemos interiorizado el autodesprecio de los hispanos? Así que con nuestros muy modestos medios nos pusimos a la tarea. Algunos, muchos quizá, dirán que somos puros Quijotes, que es un esfuerzo vano. El Quijote es un arca de autoconocimiento del carácter hispano tal que Maeztu, en su defensa de la hispanidad, o el propio rey de España, Felipe VI, en su discurso de coronación, se refirieron a él, y además a una misma frase, una frase que condensa buena parte de la esencia del carácter hispano. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Una sola frase que antepone el ser al tener, el espíritu al dinero, la bondad en acción a creencias retorcidas. Cuando miramos a la hispanización de América, ¿no fueron Quijotes quienes hicieron las cosas más admirables, más valiosas? ¿Cómo podríamos llamar a esos monjes que cruzaron durante el siglo XVI en cascarones de madera miles de kilómetros de océano para fundar hospicios para los niños huérfanos en Ciudad de México, como hizo Pedro de Gante? Eran Quijotes quienes, como Fray Toribio de Benavente y tantísimos otros, cruzaron por entonces medio mundo para ir a aprender náhuatl y enseñar oficios a los indígenas de la Nueva España. ¿No son ellos los que nos admiran por su entrega, por sus obras, por sus logros, por su altruismo incomparable? Pues sí, que nos llamen Quijotes, estamos orgullosos de ello.
Los afiliados a la Asociación Hispanidad votaron este año y eligieron libremente a don Marcelo como premio Hispanidad. Es lógico que haya sido así. Don Marcelo es sin duda uno de los intelectuales de más talla de la Hispanidad. ¿Qué podemos decir de él? Recuerdo cuando hace pocos años vi su primera conferencia en un acto de la mano de Elvira Roca. Un discurso poderoso, ameno, tremendamente didáctico. Tenía que ver y leer todo lo que saliera de su pluma. Topé con la insubordinación fundante. Poco tiempo después publicó Madre Patria, que se convirtió en un éxito de ventas en España y en la Hispanidad, al que siguieron sus dos libros más recientes. Es muy difícil destacar alguna cualidad intelectual de don Marcelo sobre las demás, bien sea su capacidad para interpretar procesos históricos donde otros solo ven hechos aislados, o su oratoria didáctica, o su capacidad para crear metáforas poderosas. Pero sí quiero destacar una de sus cualidades humanas, y es que, como dice aquella ranchera mexicana, como buen hispano, tiene muy bien puesto el corazón, porque tal y como él ha dejado entrever en algunas entrevistas, todo su esfuerzo intelectual por entender el porqué, el origen de la situación en Argentina, en Hispanoamérica, en la Hispanidad, surge de la indignación, de la santa indignación que le produce ver, palpar el malestar del pueblo argentino, el innecesario y evitable malestar del pueblo argentino, del pueblo hispano. Habrá quienes estén más o menos de acuerdo con las reflexiones, con las opiniones, con los trabajos de don Marcelo, pero difícilmente podrán negar que este reconocimiento que hoy le hacemos es muy merecido, que su trabajo es tremendamente meritorio y que busca el bien de la comunidad hispana. Al decir esto, resulta inevitable considerar cómo los más grandes y los mejor financiados galardones que se conceden en este país, con presupuesto que pagamos todos los españoles, como tantísimos otros premios menores, homenajean a actorcillos insustanciales de la industria del cine, a escritores extranjeros, japoneses, polacos, absolutamente irrelevantes para España y para los hispanos, e incluso autodenominadas artistas satanistas, completamente decadentes, pero eso sí, bien conectadas con la élite anglosajona. Esta injusticia debe hacernos reflexionar y clama al cielo. Esta incapacidad para evaluar quién aporta a nuestra comunidad y quién no, recuerda aquellas frases del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús, indignado, dice: la generación actual es mala, y sigue: vinieron desde muy lejos para aprender de la sabiduría de Salomón, y yo les digo que hay aquí alguien más grande que Salomón. Pues eso, hay aquí alguien más grande que todos esos premiados. Para terminar, me gustaría referirme a esa preciosa y ejemplar historia que encierra la hermosa estatuilla Hablas de Lezo, que es el galardón del Premio Hispanidad. Solo hay que mirar a nuestros últimos 200 años de historia para sentir en la verdad que encierra esa conocida frase que dice que ser es defenderse. Nadie como Lezo simboliza la perseverancia frente a la adversidad y la voluntad de ser de la hispanidad. Pero además, el ejemplo de Lezo nos muestra lo que puede lograr un solo hombre. ¿Cómo puede marcar la diferencia un solo hombre? ¿Cómo puede enderezar el rumbo de la historia la labor de un solo hombre? De medio hombre, como le llamaban. Y la mera historia de cómo se eligió esta estatua evidencia que cuando individualmente asumimos hacer nuestra labor, el destino tiende a encadenarse y los resultados pueden llegar a ser brillantes. Hace 15 años prácticamente nadie conocía a Blas de Lezo. Nuestro amigo Juan Pérez Foncea, gracias por venir, Juan, admirado al acercarse a la biografía de este marino sin igual, decidió escribir una novela, El héroe del Caribe. Un ciudadano anónimo conoció la figura de Lezo gracias a la novela de Juan y decidió abrir una acuestación popular para erigir el monumento. Poco tiempo después, en 2014, tras siglos de casi olvido, se inauguró esta hermosa estatua nada menos que la Plaza de Colón de Madrid. Hoy día, Lezo es casi una figura popular y sin duda llegará el día en que su historia se muestre en las pantallas de televisión e inspire a toda la ciudadanía hispana. Así pues, por el bien de nuestra comunidad, pensemos cuál es nuestra labor hacia la hispanidad y cumplamos con ella. Tenemos el ejemplo para inspirarnos de incontables ilustres figuras de nuestra historia. Y mejor aún, tenemos el ejemplo de ilustres figuras del presente, como nuestro admirado don Marcelo. Muchas gracias por vuestra atención y le cedo la palabra a Julio Enche, hispanista, jurista, muy buen amigo de la asociación que va a hacer entrega del premio a don Marcelo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran honor proceder en un breve instante a dar este reconocimiento a Marcelo Gullo. Y yo solo quiero hacer unas breves reflexiones sobre lo que significa un reconocimiento como este, lo que significa un galardón. Para mí hay tres motivos o causas en un reconocimiento de estas características. La más importante, la principal de todos, Marcelo, es el afecto. O sea, los que estamos aquí, lo que nos mueve es el afecto hacia tu persona, que es difícil obtenerlo,
de tanta gente. El afecto nace de un reconocimiento sincero a otra persona por sus valores, por su imagen, por su integridad, y eso es lo primero que creo que todos los que estamos aquí, más muchos que no están aquí, tienen hacia ti. Son muchísimas las personas cuando coincido con Marcelo en cualquier acto de estas características, pues él es el verdadero protagonista y merecido protagonista. Además de afecto, Marcelo, yo creo que el segundo motivo de un acto como este es la admiración que te tenemos y queremos decírtelo. La admiración no se produce con lo frecuente, la admiración nace precisamente de actos, gestos valientes, decididos, significativos, y en este sentido, Marcelo, lo que vienes haciendo por tu valentía intelectual y tu rigor intelectual es digno de gran admiración, y más en los tiempos que corren. Como decía algún filósofo, la virtud nunca se queda sola. La virtud, para aquel que la posee, siempre tiene vecinos y amigos. Y eso es lo que nosotros somos contigo. Cuenta con que tu virtud está acompañada por otros que te seguimos y te seguiremos. Y el tercer motivo o causa de un acto como estos, además del afecto y la admiración, es el mérito que haré un poquito más de reflexión. Marcelo Gullo ha hecho una obra realmente brillante, desde hace tiempo, empezando con la insubordinación fundante, efectivamente en aquel acto en Málaga, seminario que organizó Elvira Roca Barea con otros grandes intelectuales o pensadores para hablar de geoestrategia y leyenda negra, hubo una figura, yo estuve, que sobresalió sorprendentemente sobre todos, que ya era difícil, que fue Marcelo Gullo. Siempre se lo digo a él, lo dije en otro foro, lo más parecido a salir por la puerta grande de ventas por un gran matador de toros como José Tomás o Antonio Benvenida fue lo que yo vi con Marcelo Gullo en Málaga, porque eso fue salir casi a hombros, nos faltó poco para sacarle a hombros, porque era hombre, como digo, es hombre con un trabajo riguroso, un trabajo intelectual profundo, documentado. Luego, además, como buen argentino, tiene el don de la comunicación, que yo creo que Dios, cuando hizo las virtudes, repartió casi toda Argentina. Todos los argentinos son muy buenos comunicadores y el sobrante nos lo dejó a otros mortales, pero como buen argentino es un gran comunicador y un gran defensor con alma, con coraje, de lo que dice y defiende. Por eso también se gana adversarios, pero ante la verdad, como decía Santa Teresa, la verdad padece siempre, pero nunca perece. Y yo creo que es el trabajo que está haciendo Marcelo Gullo con su obra. Los tres últimos títulos, yo creo que ya solo el título, la sentencia es definitiva y contundente, no podían estar mejor elegidos. Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América debe a España, pues son obras absolutamente imprescindibles y necesarias que cualquier ciudadano del orbe y de nuestra civilización hispanoamericana tiene la obligación de conocer y de leer. Está teniendo mucho éxito y creo que es obligación nuestra difundir ese contenido, esa obra y su autor. Para ir terminando, una frase de Goethe que creo que es aplicable al caso. Lo primero y único que se exige a las personas inteligentes es el amor a la verdad. Yo creo que nos obligamos todos a servir a la verdad. Yo tengo mis sentimientos y mi sentido profundo de pertenencia, sé lo que soy y dónde pertenezco, pero como estudiosos, investigadores, nuestra obligación es servir a la verdad, y creo que Marcelo lo está haciendo como nadie. Las luces, sombras que toda civilización tiene, en nuestro caso tenemos muchísimas más luces que sombras. Y por supuesto, como dice Marcelo en su obra, ni punto de comparación con otras naciones, imperios, reinos que tuvieron su momento. Creo que ninguno de ellos llega a nuestra civilización a lo más bajo de la rodilla. En consecuencia, Marcelo, como decimos en España, es de bien nacidos ser agradecidos. Esto es un acto de agradecimiento. No podía haber mejor símbolo que esta estatuilla, el hombre que representa el coraje, el hombre que representa el valor, Blas de Lezo, el hombre que representa la implicación y la entrega. No podía haber mejor imagen. Y en resumen, Marcelo, por nuestro afecto, por nuestra admiración y sobre todo por tus méritos,
te hago entrega de este galardón que también te has ganado y merecido. Mil gracias por tu palabra. No, faltaría más. Te las mereces, las mereces. Qué bonito, ¿eh? Me he emocionado mucho, perdón, por eso tenía algo preparado en la cabeza y es distinto después de la emoción. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerle a todos ustedes, a todos los amigos que están acá. Voy a hacer algo que a veces no se hace porque implica una injusticia por dejar a otras personas sin mencionar, pero yo creo que las personas que deje sin mencionar van a comprender que porque me olvido y no me da la cabeza ahora, algunos los he anotado para no olvidarme porque me siento conmovido. Cuando yo llegué a España hace 3 años para presentar mi libro Madre Patria, yo estaba solo, absolutamente solo, no conocía a nadie. Y entonces no podemos decir que el éxito del libro se debe a mi persona o se debe tan solo a mi persona y a la calidad del libro, no. El éxito del libro, del primero Madre Patria, del segundo, Nada por lo que pedir perdón, y espero del tercero, Lo que América le debe a España, se debe a ustedes, se debe a mis amigos, porque sin los amigos que me ayudaron, que lo difundieron, pero que me ayudaron hasta en las pequeñas cosas y en las grandes cosas, eso no hubiese sido posible. No, un libro puede ser extraordinario, puede ser muy bueno, pero sin un autor que no lo conoce nadie en ese lugar, que no es periodista en el lugar, que no es profesor, que no tiene alumnos, que no tiene exalumnos, sin un grupo de amigos que inmediatamente comenzó a apoyarme, hubiese sido imposible. De ese número de amigos, que son muchísimos, yo voy a nombrar pidiéndole perdón a los otros que me olvido en este momento. Acá está Alberto Gil Ibáñez, por ejemplo, y lo nombro primero a él, ¿por qué? Porque la labor del libro está antecedida por otros autores que han hecho una labor extraordinaria, como también Elvira Marroca Barea y tantos otros que comenzaron mucho antes que yo hiciese el primer libro Madre Patria y que comenzaron a perforar la muralla negrolegendaria. Si yo pude tener éxito con el libro es porque amigos como Alberto o María Elvira ya habían trabajado, se entiende, para derrumbar la puerta, se entiende, del castillo, la puerta de muralla. Si no, eso hubiese sido imposible. Por eso mi profundo agradecimiento a ellos, a Julio Enche con su gran obra, a José Gabriel Esparza, y después a los amigos que, no siendo escritores, colaboran en esa rebelión hispanista, cada uno en la medida en lo que puede. Acá tengo anotado, y pido disculpas porque me voy a olvidar de tantos que tengo anotado, por supuesto, a Gustavo Bueno, hijo, que me dio la oportunidad de ir a Oviedo y hablar y de llevarme a un lugar que me emocionó mucho, que había querido conocer desde muy joven, que era Covadonga, desde adolescente. Y bueno, a Gustavo Bueno, a mujeres extraordinarias que me apañaron, me acompañaron, me dieron todo su cariño, como May Rivas, como Pilar D'Aristi, como Beatriz Paredes, como Almudena de Maestro, y amigos que la providencia fue dándome en el camino, que generosamente me ayudaron en todo. Podría contar de esos miles de anécdotas, como Agustín de Diego, como Miguel de Bertodano, como Vicente Miró, como Borja Díez de Rivera, como Antonio Job, como Miguel Ayuso, como José Luis López Linares, y tantos otros que ahora seguramente me olvido. Cada uno siempre me ayudó incondicionalmente sin pedirme nunca nada. Y a ellos, por lo tanto, mi profundo
agradecimiento, pero es más que un agradecimiento. Yo lo siento, se entiende, a cada uno de estos amigos y los que no he nombrado como hermanos, como compañeros, como hermanos, como amigos. Por eso a veces me equivoco, hago errores, le pido disculpas y lo hago público porque los hombres de bien tienen que pedir disculpas cuando se equivocan y lo tienen que hacer también públicamente. A mi gran amigo Alberto cometió un error y hizo un perjuicio y públicamente le pido disculpas porque así tiene que ser, ¿no? Así tiene que ser. Estamos ahí con un hombre que nos mira a todos, pero en realidad ese hombre hace más que mirarnos. Ese hombre nos cuestiona, ese hombre nos interpela. Ese hombre que está ahí nos interpela porque él fue capaz, con su voluntad, de parar la invasión, se entiende, anglosajona, de la América española. Si él perdía, lo más probable es que yo, que soy hijo de inmigrantes italianos, hijo de inmigrantes italianos con 4 abuelos italianos, estuviese hablando inglés, porque mi padre hubiese ido a una América del Sur anglosajona y por lo tanto quizás hubiese aprendido el español, pero no como lengua materna y no tendría la hermandad y el cariño que tengo con ustedes y ustedes tienen conmigo, porque son 2 cosmovisiones del mundo absolutamente distintas. Ese hombre que está ahí nos interpela, porque ese hombre tuvo el coraje contra cualquier cálculo de posibilidades militares de decir vamos a resistir, vamos a resistir. Ustedes saben que se resistió también en Buenos Aires en 1806 y se resistió en Buenos Aires en 1807. La fuerza invasora en 1807 era de 40.000 hombres, perdón, de 10.000 hombres, y la población de Buenos Aires de 40.000. Es decir, si uno ve que hay 10.000 hombres en armas, soldados profesionales, y 40.000 que conforman una ciudad con hombres, mujeres, niños, perros, gatos y abuela, verá que los hombres en condiciones de combatir eran muy pocos. Combatieron también las mujeres, combatieron también los niños, como don Juan Manuel de Rosas. Y otra vez los vencimos. Y ahí intervino la voluntad también de otro hombre que no llevaba sangre española en sus venas, pero que era parte de la hispanidad, porque era parte de la catolicidad, que fue Santiago de Liniers. Otro hombre que dijo, vamos a resistir, no nos vamos a vencer. La historia nos juega una mala pasada. El imperio anglo-calvinista destruye el imperialismo anglo-calvinista, corrigiéndome a mí mismo por no utilizar mis categorías. El imperialismo anglo-calvinista destruye al imperio español y de ahí, ¿no es cierto?, todos los problemas y todas las confusiones intelectuales, porque el desorden en la acción siempre tiene que ver con un desorden en el pensamiento. No hay desorden en la acción sin desorden en el pensamiento, es como un ejército. Si el jefe que conduce tiene la idea desordenada, los soldados no saben qué hacer. Y nosotros nos pasó que viajábamos en un gran transatlántico, y ese transatlántico se hundió. Y cada uno agarró un bote, uno un bote más grande, otro un bote más chico. Uno de los botes se quedó con el nombre del transatlántico, que fue aquellos que estaban en la península ibérica. Españoles éramos todos, y el imperio iba, la patria iba, desde los Pirineos a Filipinas y desde Alaska a Tierra del Fuego. Entonces cada uno salió con su bote. Y después, absurdamente, comenzamos a preguntarnos por qué nos va mal. Pero hombre, no sea idiota. Te va mal porque vos viajabas en un transatlántico, ahora cada uno tiene un bote, algunos un bote más grande, algunos un bote más chico, pero no es lo mismo, se entiende, atravesar un océano y desafiar una tormenta en bote que en un transatlántico, te tiene que ir peor que antes, y lógico, ¿está? Pero no fuimos capaces de reflexionar en eso, y entonces España tampoco, y se pasó, se entiende, un siglo, está diciendo, ¿qué pasó? La solución es Europa, somos unas bestias. Hombre, no sos ni unas bestias, ni nada que se le parezca, el otro no es superior porque te haya vencido, simplemente nos venció, no es superior porque nos haya vencido. Sin embargo, de ese naufragio, que fue nuestra destrucción, no fue un naufragio completo, ¿sí? Porque los botes, ¿verdad? Es decir,
Es decir, el naufragio completo que todos hubiesen hundido y también los botes, es decir, que nadie hubiese sobrevivido. Sin embargo, sobrevivió los botes y al sobrevivir los botes, es decir, metafóricamente hablando, los botes significan, se entiende, el idioma, la lengua. Sobrevivió la lengua. Es decir, la lengua es el recuerdo permanente de que hubo una sola patria y que el imperialismo anglosajón nos venció. Sobrevivió la lengua. No es que los ingleses no se dieron cuenta de esto, ni sus agentes en la América del Sur no se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta perfectamente. Y por eso Alberdi y Echeverría, en los cafés de Buenos Aires, charlaban a ver si se podía cambiar el español adoptando el francés o el inglés. A Echeverría le gustaba más el francés, le sonaba más, con más glamour. Pero no es que no se dieron cuenta, es que no pudieron, porque era muy difícil. Pero ese trabajo de intentar destruir definitivamente la hispanidad, ¿está? Destruyendo la lengua, claro, ese trabajo, señores, está en marcha. Ese trabajo está en marcha. Lo que estamos viendo en este momento en España y lo que estamos viendo en este momento en Hispanoamérica es el trabajo por hundir ahora a los botes, por hacer de cada bote ya no un bote, una canoa, que salgamos del bote para cada uno tener canoas. Es decir, el trabajo de romper la unidad lingüística, para que la ruptura de la unidad lingüística conduzca a la ruptura de la unidad política de los estados sobrevivientes del naufragio, que los botes se separen a su vez en pequeñas canoas. Hay una íntima relación entre la leyenda negra de la conquista española de América y lo que está pasando ahora en España. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los que critican, se entiende, la conquista española de América, en el fondo, algunos se atreven a decirlo, otros no, ¿está? Lo que están criticando no es la conquista española de América, que fue nada más que la continuación de la reconquista. Lo que están criticando es la reconquista. Piensan que España no debería haber existido, que España es un error y un horror. Eso tienen en la cabeza. Por eso, cuando actúan con la sinergia de saber que sus actos conducen a la fragmentación territorial de la madre patria de España. Claro, con perfecto conocimiento, aunque no lo digan, porque en el fondo, cuando critican la conquista española de América, en realidad fue liberación, están criticando la reconquista. Por eso apoyan a los movimientos en la América del Sur que piensan hacer lo mismo que hicieron el minúsculo grupo de catalanistas, ¿está?, y nacionalistas catalanes que no eran mayoría en Cataluña. Piensan hacer lo mismo con los mapuches, con los guajiras, piensan partir a Bolivia en 18 pedazos, a Perú en 4, a Chile en 2, ¿no?, para cuando después de 40 años, primero empezando en la escuela primaria, después secundaria, después la universidad, después la administración pública, nadie se entienda con nada, porque en el sur de Chile nadie habla más español, en Perú hablan quechua, aymara y no sé cuántas otras lenguas, y entonces terminarán su obra que comenzó, se entiende, cuando vieron la invasión napoleónica de España y aprovecharon las circunstancias para derrotarnos. Estamos en ese preciso momento histórico. A mí no me gusta escribir historia porque sí, o por como aquel que va a un museo para ver cuadros porque sí. Yo solo escribo historia porque entiendo que la lucha por la historia es la lucha por el futuro. Y lo que está en juego, señores, es nuestro futuro, el futuro de todos nosotros. Y muchos hemos comenzado, como Alberto, como Julio, desde hace tiempo esta lucha, pero esta lucha debe ser una lucha de todos. Y el hombre que debe guiarnos en esta lucha es este hombre que está ahí. Es un hombre que no tuvo miedo. Y solo es libre el hombre que no tiene miedo, pero en realidad solo merece ser libre el hombre que no tiene miedo. Si el hombre tiene miedo, no merece ser libre. Ojalá nosotros no tengamos miedo y merezcamos ser libres. Muchas gracias. Yo tuve un gran maestro que ya falleció desgraciadamente, que fue Luis Dalloise. Fíjense ustedes que Luis Dalloise es un apellido italiano. Y en realidad Bullo es un apellido italiano, en realidad se pronuncia en italiano Bullo. Yo ahí comprendí, es profesor de la escuela secundaria, fuimos después íntimos amigos de almorzar y cenar en su casa
2 o 3 veces por semana. Comprendí perfectamente qué es lo que estaba en juego en la lucha de la hispanidad y la leyenda negra. Pero no, en ese momento histórico no representaba, estoy hablando de esto en la década del 70, 1976, 77, 78, 79, cuando yo era alumno de la escuela secundaria. La comprensión histórica era importante, pero no había un problema político. El problema político empieza a pasar a partir de que se prepara la conmemoración de los 500 años. Ahí cuando empieza a prepararse en toda Hispanoamérica y en España la conmemoración de los 500 años, ahí ya estábamos partidos. Ahí estábamos. Ya se le ocurría a uno, ¿no es cierto?, hablar del encuentro entre dos mundos. No había que nombrar la palabra descubrimiento. Mi mamá siempre me decía, una mujer muy sabia, cuando había una duda sobre una palabra o algo, andá al mataburros. Es decir, el mataburro es el diccionario. El diccionario es fundamental, ¿no? Claro, andá al mataburro, no es que te decía una cosa que no se corresponde con la realidad, porque esa definición no tiene. Bien, entonces ahí tuvimos el primer problema. Se ocultó la palabra descubrimiento. Fíjense ustedes esto, vamos a agarrar, estamos como un mago. Aguanta esto ahora. ¿Cómo está? Cubierto. Está cubierto, ¿no? Bien. Es decir, está cubierto. Si yo vengo, lo espío un poquito, pero no le cuento a nadie, ¿lo descubro? No. ¿Qué hacen los vikingos? Espían un poquito, no se lo cuentan a nadie. Quizás hasta, como dice el mentiroso de las casas, hasta los fenicios llegaron. Pero no se lo contaron a nadie. ¿Cuándo se descubre? Cuando yo le cuento a todo el mundo, cuando saco el velo, lo descubro. Todo el mundo lo puede ver. España descubre América, le da al mundo conocimiento de que hay un territorio nuevo. Antes no se había hecho nunca eso. España descubre América. Eso no tiene un contenido ni positivo ni negativo. Es descubrir lo que está velado, cubierto, lo descubro. Pero cuando ellos ponen el encuentro de dos mundos, ya han cargado a la palabra descubrimiento con un sentido negativo. ¿No está? Ahí empezaba toda una lucha, porque empezaba lo políticamente correcto. Pues estaba Felipe González, dice, no, descubrimiento no, encuentro dos mundos. Mira, encuentro dos mundos, un carajo. Hay un descubrimiento. Y después del descubrimiento hay la epopeya más grande de la historia de la humanidad, que no es una conquista de América, es una liberación de América. Porque es lo que se le oculta a los muchachos jóvenes españoles y a no tan jóvenes o a algunos viejos burros. Es peor ser viejo burro que joven burro, porque joven burro es admisible, el tipo no tiene experiencia, puede aprender. Ahora llegar a viejo y ser burro ya es un problema. Quiere decir que uno es un estúpido o un necio, no tiene solución. No tiene solución. Por eso no quiero hablar de siempre de los jóvenes, quizás algunos rescaten. Es decir, América era un infierno, es decir, el 80% de la población vivía en un infierno donde reinaba el canibalismo, la antropofagia. Los guaraníes que habían logrado hacer un estado, una nación, se comían tribu contra tribu, eso era un infierno. Y los pijaos en Colombia se comían a los chichas, los aztecas tenían un montón de estado antropófago. Y llega a España y hace la liberación de América. Es decir, si yo hubiese hecho una votación popular entre Cortés y Montezuma, pero ganaba Cortés por el 99% de los votos, porque no lo votaba ni la hija Montezuma, que de hecho después se casó con español y tuvo 5 hijos. Entonces, claro, en el 92 yo ya veía que esto iba para el diablo, ¿está? Iba para el diablo. Y continuó yendo para el diablo, porque cuando uno se separa de la línea recta, cada vez se distancia más de la verdad. Y entonces, de repente comienzan a surgir señores como Evo Morales, como Maduro, todo un indigenismo
Y dije, carajo, estos tipos, después de habernos fragmentado, nos van a volver a fragmentar de nuevo. Es decir, va a haber 2 Chiles, 4 Perú, 18 Bolivia. Dije, estamos fritos. ¿Está? Y entonces, es ahí cuando digo, bueno, acá hay una cuestión que no es una cuestión simplemente académica. A ver, se entiende cuántos, si los ángeles tienen sexo femenino, masculino, no. Es una cuestión donde se decide el futuro, nuestro futuro, y también el futuro del Fania. Entonces ahí es cuando decido escribir el libro. La conciencia era anterior, pero el libro surge, como surge muchas cosas, de una necesidad. ¿La necesidad cuál es? Apagar el incendio, porque si no nos quemamos todos. Esto es un incendio, nos quemamos todos. Acá no sobrevive nada, entonces hay que apagar el incendio. Y para eso yo hice el libro. Esa es la formación es anterior y la motivación es posterior. Gracias. ¿Va? Sí. Bueno, a lo mejor voy a escuchar. No sé si necesita micrófono. Yo le quería preguntar, a ver, en España, por ejemplo, ahora mismo está en marcha la famosa ley de memoria histórica, ley democrática, en fin, este engendro que han preparado los socialistas. Yo le quería preguntar, ¿qué opinión tiene y cómo poder desmontar todo este engendro que está sucediendo en España? Esa es la pregunta. Porque afecta a todos, pero necesita tres hombres. Ahí ya está. Primero, que si yo supiera cómo desmontarlo, ya sería como Gardel. No me atrevo a tanto, ¿no es cierto? Pero vamos a decir una cosa que es políticamente incorrecta. Bueno, yo sigo siendo políticamente correcto, así que me pongo en corto, ¿no? Mi mujer me dice, sí, pero vos vas a ser siempre tan loco. Yo me quedé pensando, me digo, ¿vos cómo me conociste? Loco. Entonces, ¿cómo voy a morir como loco? Porque si no sería renunciar a mí mismo. Porque lo que vos llamás locura es desafiarlo poéticamente correcto diciendo la verdad. Y solo es libre el hombre que no tiene miedo. ¿Tá? Y si yo hay algo que tengo terror ¿tá? En mi vida, es mi único terror. ¿Cuál es mi único terror en mi vida? Que yo me esté muriendo y mis hijos me digan, vos papá fuiste un cobarde. Porque se me mato yo antes de morirme. Antes, me quedan 10 horas, me suicido antes. Eso le tengo horror. ¿Está? Sí. Que me digan, fuiste un inútil, no lo dejaste nada de derecha. Muy bien, hijo, que me interesa un carajo. Me quedaste nada solo. Cometiste un montón de errores, papá. Errores que cometen todos los hombres. Hace medidas de que un cobarde, eso, ¿se entiende? Me suicido antes de morir, fíjese lo que le digo. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, yo voy a contar una cosa que es fundamental, porque las cosas siempre tienen solución si uno tiene claridad en la inteligencia. Es el pensamiento que ordena la acción. La acción no puede ser ordenada si el pensamiento no está ordenado. Pero el pensamiento determina la acción para el largo plazo, porque si yo fui a un hospital porque me pisó un camión, se puede saber cómo voy a el otro día salir a correr. No, usted no va a salir a correr nada, un carajo. Usted primero se tiene que curar, después va a caminar, después de caminar vas a caminar un poquito más y al cabo de 3 años va a correr de nuevo, porque lo pisó un camión. ¿Qué quiere que le haga? Bueno, nosotros nos pisó un camión. ¿Pero por qué nos pisó un camión? Bueno, por errores propios siempre. La primera culpa la tiene uno, no el que está afuera, uno tiene. Y después porque el otro también actúa sobre uno, ¿no? Fidel Castro, se puede decir cualquier cosa de Fidel, menos que un estúpido. Porque yo admiro su inteligencia. Bueno, puede ser un dictador, asesino, salvo, sí, todo muy bien. Pero que el hombre no era inteligente, no diga eso porque entonces usted es un... Se tiene una inteligencia para el mal, eso dice muy bien, pero el inteligente, si no, no triunfa. Entonces, cuando se cae la Unión Soviética, Fidel reúne a todos los muchachos en San Pablo. Claro, siempre hay que tener dinero para pagar las reuniones, ¿no? Y eso lo paga Lula da Silva, que era secretario general del gremio que nucleaba
a la automotriz, metalmecánica, que puso la plata. Porque Cuba no tenía plata porque se le había acabado el dinero de Moscú, eso es la verdad. Entonces están ahí los muchachos comunistas muy preocupados porque se había caído la Unión Soviética y ahora de aquí vivimos, vamos a tener que trabajar. Bueno, si era un que lo organiza un comunista, trabajar. Se organiza de trabajar, no más que trabajar, no. Eso es para el proletariado. Nosotros somos la vanguardia del proletariado. La vanguardia no trabaja, trabaja el proletariado. Usted le dice, muchachos, ustedes no se hagan problemas, tengo la solución. No tengo la solución. Todo el mundo dudaba. Fidel tiene la solución, si no tenemos que trabajar de nuevo. Señores, dice Fidel, la lucha de la clase se acaba. El tipo dice, bueno, a casa puedo trabajar. Terrible. No, momentito, Fidel. Se acabó la lucha de clases. Vamos a comenzar la lucha étnica. El nuevo sujeto social serán las masas indígenas, oprimidas durante 500 años a partir del momento nefasto en que Genovés pisó América con la bandera de España, el 12 de octubre. Fidel no quería nada de eso. Fidel era un pragmático absoluto, Fidel era hispanista. Pero le importaba un cordón porque él tenía sus principios, era como Groucho Marx, señora, tengo principios, si no le gusta, tengo otros. Claro, entonces, él tenía sus principios, pero para no ir a trabajar tenía otros. Entonces dice, lucha de clase no, lucha étnica, nuevo sujeto social, masas indígenas. Pero Fidel le dice, ¿qué hacen? Vamos de vuelta al monte con las armas para la guerrilla. Eso se acabó. Se acabó el método leninista castrista, que él que había inventado él. 4 barbudos en la montaña, bajan y el pueblo lo recibe, guerrilla, eso se acabó. Ahora dice, en vez de Lenin, vamos a seguir a Gramsci. En vez de la guerra militar, la guerra cultural. Ustedes tienen que hacerse profesores, conseguir la hegemonía en los profesorados de historia, en los profesorados de filosofía. Y entonces, una vez que conseguimos la hegemonía en esto, después de 40 años, el que consigue, como lo enseñó Gramsci, la hegemonía cultural, a los 40 años consigue la hegemonía política. Es que Fidel se equivocó de ninguna manera. Todos los que estaban en esa reunión, o todos los que indirectamente participaron en sus agrupaciones, como el M19 en Colombia, todos están en el gobierno y en América del Sur, todos. Todos los muchachos de Fidel están hoy gobernando. Mientras tanto, ¿qué hacía la supuesta derecha? Cosa más estúpida del mundo. Los cubéis, los jesuitas, los franciscanos, los del Sagrado Corazón. Hacemos máster en empresa, porque la historia se acabó. No importa más la filosofía de la historia, así que no importa más. Hace máster en empresa, pues aquí estamos en empresa, idiota. Pero no hacían máster en empresa, así los cubéis, los jesuitas, todos, solo importaba la economía, así. Los dejaste a los 40 años y le quitaron todo. En Venezuela, le van a quitar en Colombia, todo, ¿verdad? Entonces nosotros hay que aprender del enemigo. ¿Cuál es el camino? El mismo que hizo Fidel te lo agradece. Es decir, ¿cómo hacemos? Un largo trabajo, igualito. Hay que conseguir la hegemonía cultural, ¿verdad? Creando profesorado, másteres en Hispanoamérica, y después de 40 años volveremos. Antes no, porque nosotros somos como alguien que lo pisó un camión, estamos destruidos, nos va a tomar menos que a ellos, nosotros decimos la verdad, pero nos va a tomar mucho tiempo, porque hemos sido derrotados, pero el camino es el que nos enseñó Fidel, pero a la inversa, con la ventaja que decimos la verdad. Ese es el camino. ¿Es un camino fácil? No, es el único posible. El camino de la política directa es un error, porque es como pasa en España. Gana la derecha, hace la política de izquierda, claro, porque no tiene la hegemonía cultural, nadie se atreve a desafiarla. Entonces, si no se consigue la hegemonía cultural, no se puede hacer política. Primero la hegemonía cultural y después conseguiremos la hegemonía política. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, hemos hablado también
hemos estado discutiendo en la mesa y quería ver si me lo puedo aclarar. Son preguntas muy concretas. Sí. Bueno, yo tenía una postura, usted ha dicho en su ordenación fundante que un país sin iglesia no es soberano. Sí. Y entonces yo quería preguntarle qué relación el liberalismo, que me haga una valoración, por favor. Sí. El liberalismo en Argentina, la liberalización de las empresas públicas, etcétera, como aquí ha ocurrido en España, que ahora iremos a una tercera fase, o cuarta fase ya para finalizarlo todo. ¿Qué valoración hace eso desde el punto de vista de, no solamente para Argentina como país, o como para España, sino para la unión nuestra, ¿no? En la hispanidad? Y el segundo punto era, otro punto que hemos estado discutiendo, ¿qué valor tiene Gibraltar y Malvinas desde el punto de vista de esta unión, esta identidad que es la ley de hispanidad? ¿Qué valor tiene? Gracias. Ya tenemos pero. ¿Usted quiere que yo me exíe en esa demanda? No estoy loco, sino ultra loco. Tenés que exiliar a la de Malta, en Andorra, qué sé yo, en Uruguay. Capaz que Juan Carlos me acepta, dame una camita. La verdad, y esto sí que es políticamente absolutamente incorrecto, saldrán a difamar millones de tuiteros, algunos de ellos que trabajan para inteligencia británica, directo o indirectamente, ¿no? Y uno me dijo, pero yo no cobro, peor, pues peor, preferible a la chica que cobra que a la que no cobra, por lo menos cobra consciente, ¿no? No lo hace gratis. No hay transición en la democracia en España. No hacía falta, porque se podía imponer el régimen democrático de forma inmediata. No había ni guerra civil inminente ni nadie se le parezca. Lo que hay en España es una transición a la dependencia. Se la verdad. Lo mismo que hubo en Argentina, una transición a la dependencia. ¿Por qué? Porque hay dos países que han conseguido poder en el mundo hispano, los únicos dos de lengua hispana, que estaban teniendo armamento nuclear e industria. Y la única cosa que dan soberanía real en el mundo es el armamento nuclear. Se lo più semplifica. De nadie se parezca, pero cuando De Gaulle, el más grande presidente que dio Francia, su imperia moderna, ¿está? Y tomó el poder, dijo, yo voy a hacer mi propio armamento nuclear. General, usted está loco. Sí, claro que estoy loco. No lo necesita porque lo defendemos nosotros. Yo me defiendo solo. Yo creo que nadie me defienda, porque si no me defiendo solo, ahí siempre soy moneda de cambio. Así que el armamento nuclear lo hago yo. Me defiendo yo solo. No necesita nadie que me defienda. Bueno, los dos países estaban en eso. Y los dos países sufrieron una amputación de su soberanía militar. Nada más que en una única diferencia, que en un lado fue con mucho dolor, porque sin anestesia que daba el bienestar económico, y en otro lado con la anestesia que da el bienestar económico. Pero la soberanía militar se perdió. Esa es la verdad. Ya lo que quiero. Pero esa es la verdad. ¿Está? Esa es la verdad. No existe en la arena internacional un país que defienda a otro si no defiende su propio interés, si no es moneda de intercambio. Si no le conviene, lo entreguen. ¿Y está mal? No, está bien, porque él defiende sus intereses. Es que el otro es malvado. No, él hace lo que tiene que hacer, él se defiende a sí mismo. Si me tiene que entregar, me entrega. Estúpido de mí que confíe en el otro. No tengo que confiar en el otro. En la arena internacional no existe eso. Lo mismo se pasó con la amputación de lo que era la soberanía, que es la soberanía anti-industrial y ahora industrial tecnológica, más tecnológica e industrial, porque el mundo va cambiando. Pero quien no tiene la base industrial no puede lanzarse a la tecnología. ¿No? Nosotros la perdimos en Argentina y acá también, pero acá con la anestesia que dio el turismo y el confort. Si algún día eso desapareciese, ¿verdad? Sí, esa anestesia desapareciese, ¿qué pasaría? ¿De qué viviría España? Lo pregunto, ¿no? Una pregunta que nadie se va a hacer, ¿de qué viviría? Si algún día se tiene por algún motivo la frontera entre Francia se entiende y España se cerrase, y los alemanes dejasen de viajar, y los holandeses, y los norvegianos, lo que fuese, ¿de qué viviría? ¿De qué sobreviviría? ¿Está? Me pregunto, ¿no? Pero nadie se va a hacer esa pregunta. Nadie. ¿Está? Porque nadie tiene los cojones para saquear.
Entonces reconocer que hay una dependencia alegre, feliz. Muy bien, feliz, alegre. Yo estoy de acuerdo, pero toda la historia se paga. Nada es gratis en la historia. El otro va a cobrarlo. Creer que el otro es bueno conmigo porque sí, es una genialidad absoluta. Reconocer que el otro es el otro y yo soy yo. Ves que el otro es malo, yo lo odio, yo no odio a nadie y el otro es malo. Él hace lo que tiene que hacer y yo debería hacer lo que yo tengo que hacer. Si yo hago lo que tengo que hacer, no es culpa del otro, es culpa mía, no del otro. El otro aprovecha las circunstancias, bueno, está muy bien. Y yo lo felicito. ¿Ya está? Entonces, esa es la verdad. Algún día se tomará conciencia, si no es demasiado tarde. Hola, Alfredo, muchas gracias. Yo tenía dos dudas, una en relación con sus libros. He leído que no se venden en Argentina, no sé si es solo en Argentina o en el resto también en Hispanoamérica. Quería saber un poco las razones, me las puedo imaginar, pero igual se me escapa alguna, por las que esto se produce. Y luego también quería oír su opinión sobre Bukele en El Salvador. Bukele ha iniciado un proceso que parece bastante profundo de cambio desde muchos aspectos de seguridad, economía. Incluso habla en algún punto de unir Centroamérica bajo un mismo país o una confederación. Entonces, me gustaría saber su opinión sobre Bukele y sobre la censura que de alguna manera hay en Hispanoamérica en relación con sus libros. Muchas gracias. Bueno, la segunda es una pregunta para un libro, ¿no? Un poco más difícil. ¿Por qué no se venden los libros? No puedo saberlo. Yo lo único que sé, yo constato una realidad. No hay una sola librería desde México hasta Buenos Aires, salvo una encima que lo ha importado por su cuenta, que se llama la librería del Virrey, y que los libros una persona pueda ir a una librería y comprarlos. Ninguna. ¿Y por qué? Habrá que investigarlo, ¿no? Pero no hay una sola librería. Uno va a la librería del Ateneo en Buenos Aires, en la calle Santa Fe, que es la librería principal de Buenos Aires, hermosísimo. Era un antiguo teatro, cine. El libro no existe. Ni ni el anterior, no existe. ¿Por qué? Habrá que preguntarle a Planeta o a otros, ¿no? Eso, ellos lo sabrán. La segunda pregunta es la pregunta para un libro, una conferencia o un seminario, ¿no? Yo no soy un experto en El Salvador, yo no conozco la política de El Salvador, porque nadie puede conocer todo. Lo que sí puedo decir es que efectivamente el dato concreto de la realidad es que los más humildes en El Salvador no podían ir los domingos a la plaza principal, lo que ustedes llaman plaza de armas, ¿no? Y tiene distintos nombres en América del Sur, o en América Central, pero que la plaza de armas no podían ir a pasear con su mujer y su hijo, se entiende, a tomarse un café. Y hoy sí. Esa es la verdad. La verdad es de que pasó de ser el país más inseguro del mundo a un país con una seguridad bastante razonable, bastante razonable. Yo después su política precisa, sí, la desconozco, no lo sé. Ahora, sí sé una cosa, que siempre me cita a mí el criterio y que se lo decía a mis alumnos en la universidad. Miro, usted no entiende nada, yo tampoco, o sea, no hay problema. Usted agarra y se fija. ¿Qué dice la oligarquía financiera mundial sobre tal persona o sobre tal política? Si ellos están a favor, usted póngase en contra y estará en la posición correcta. Y si ellos están en contra, usted póngase a favor, porque no se falta nunca. Y si el New York Times, el Times y The Economist lo critican, seguramente será bueno. Los usted no se equivocará jamás. No sabrá por qué. No sabe ningún problema, no hace falta. Pero si eso lo critican, es que bueno. ¿Está? Bueno. Marcelo, una muy rápida y sencilla. ¿Cuál es el país de Hispanoamérica? Porque tú siempre dices en tus conferencias, en tus charlas, en tus libros,
que España, la patria chica, se quedó con el nombre. Sí. Pero no tiene peso específico, por decirlo así, en la hispanidad. ¿Qué país o países son los que tienen que liderar ese movimiento hispánico para volver a unirnos? ¿Y por qué? Menos mal que la pregunta era sencilla. Claro, menos mal. Pero como yo soy todo, mi rodillo y el corazón, me afina igual al contexto. Hay distintos ingredientes a tener en cuenta para hacer, ¿no es cierto?, el cocido que queremos hacer. Desde el punto de vista demográfico, el país más importante es México, sin ninguna duda. Sin el triunfo de la hispanidad en México, no hay triunfo del Escandinavia. Porque basta ver cuántos millones de habitantes hay en México, cuánto hay en España, cuánto hay en México, cuánto hay en Argentina, cuánto hay en México y cuánto hay en el Perú. Eso es así. Pero México es el país donde la falsificación de la historia ha tenido más éxito. Ha tenido más éxito. Aún aquellos que se consideran hombres de derecha, católicos, así, son pro-aztecas, que son pro-estúpidos. Pero no le da la cabeza para abajo. Hasta porque el triunfo hegemónico a partir de la independencia, pero sobre todo a partir de 1917, del imperialismo anglosajón ha sido absoluto. Si no, el señor Fox no hubiese sido lo que fue, la nada. Eso fue Fox, la nada. ¿Qué cambió Fox de la cultura hegemónica que el PRI había establecido en México? ¿Cambió algo? Nada. Hizo negocio él, negocio de la compañía norteamericana, por eso era gerente de Coca-Cola. ¿Pero cambió algo? Nada. Los falsos héroes de México, ¿se atrevió a criticarlos Fox? De ninguna manera. A todos los aplaudió de rodillas. Entonces el país más importante es México. Demográficamente es así. Y las leyes de la demografía son inexorables. Desde el punto de vista del pensamiento crítico, el país más importante es Argentina y Uruguay. Los dos países más importantes son Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Porque son los únicos dos países de Hispanoamérica donde hubo revisionismo histórico. En ningún otro. En ninguno. En Argentina hubo revisionismo histórico porque los ingleses cometieron un error. Es decir, dejaron su rostro visible. ¿Sí? El monstruo en Hispanoamérica es invisible, nadie sabe quién es el monstruo. En Argentina sí, porque ocuparon Malvinas. Al ocupar Malvinas, el rostro del monstruo fue visible y constantemente interpelaba a la población, lo interpelaba. Entonces hubo revisionismo histórico, solamente en Argentina y Uruguay. Se entiende que nosotros fuimos colonia de Inglaterra. Yo voy a Venezuela, me invitaron, el chavismo me invitó a Venezuela, que fue muy gustoso. Voy a hablar con los altos mandos militares y le digo que fueron colonia de Inglaterra. Me miran así, como diciendo, pobre del profesor, está loco, dice que lo están invadiendo los marcianos, ¿verdad? Entonces le digo, pero ustedes, échenme, cuando se hicieron independientes, ¿qué exportaban? Cacao. Bien, muy bien, cacao. ¿Y qué hacían con la exportación? Pagar la deuda externa con Inglaterra. ¿Y hasta cuándo? Hasta 1954, con los bancos ingleses. Todo lo que ganaban lo daban a los ingleses. Hubo una colonia de Gran Bretaña, una colonia informal. Eso, el sentir, el saber, el intuir que la América Española pasó a ser una colonia de Gran Bretaña, informal ciertamente, con himno, con bandera, pero informalmente una colonia, no lo conoce nadie. Nada, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Nicaragua, nadie. A lo máximo la izquierda habla del imperialismo norteamericano, pero eso es muy reciente. ¿Bueno? Entonces, México tiene el peso demográfico. La conciencia histórica solo existe en los ríos de la Plata. Solo existe en los ríos de la Plata. Ahora, hay una tercera cosa, que es que el asesino, o supuesto asesino, debe decir que él no cometió el crimen. Ese asesino es España. Si España sigue diciendo que cometió el asesinato,
España no tiene sentido. Solo que en España digan, señor, nosotros no matamos a nadie. ¿Está? Pero porque si no, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, si los españoles dicen que mataron, no sé. Entonces, si España dice de una vez y para siempre, nosotros no asesinamos a nadie, entonces existe una posibilidad de que ese revisionismo histórico que nace en el Río de la Plata se expanda hasta México. Pero hay un inconveniente. El inconveniente es porque la política no es fácil nunca, porque la política es política y geografía, es geopolítica. Que hay que convencerlo de Brasil. ¿Verdad? Porque Brasil no puede estar afuera. No, porque si Brasil está afuera es enemigo. Y si es enemigo es frontera con 9 países. Y va a boicotear todo. Entonces es mejor tenerlo como amigo que como enemigo. Porque aparte es amigo. ¿Y por qué es amigo? Porque nosotros no sabemos, ¿verdad? Y no lo saben los españoles, son muy burros los españoles, muy burros. No saben entender que la unidad no se concretó en Granada en 1492. Isabel no pensó nunca eso, ni Fernando tampoco, porque estaba fuera Portugal. Y la unidad solo es posible con Portugal. La unidad se concreta, se entiende, cuando muere Sebastián, está en 1580, y Felipe es rey de Portugal y de España, doble monarquía. Ahí fue nuestro momento de gloria. Se logra la unidad hispánica. La unidad hispánica solo se logra en 1580. ¿Y por qué se rompe? Se rompe por una acción de la diplomacia británica, de los servicios de inteligencia británicos, cuando convencen al duque de Braganza que se subleve. Sublevación absolutamente impopular en Portugal, 1640. Pero acontecía que estaba la sublevación catalana y andaluza. Y entonces España no puede aplacar la revolución, la infiltración inglesa en Portugal, la sublevación, porque era la guerra contra Inglaterra y estaba el conflicto catalán y andaluz. Entonces, la enemistad que se crea entre Portugal y España, y por lógica consecuencia, entre Brasil y la América Española es artificial, generada por los ingleses. No es real en el pueblo brasileño, de ninguna manera. Las élites sí, porque siempre ha sido sirviente de los ingleses y del pueblo norteamericano. Entonces hay que convencerlo de Brasil de la unidad, de que todos somos hispanos, ¿verdad? Como decía el más grande poeta portugués, Camões, decía Camões, castellanos y portugueses, porque españoles somos todos. Camões lo decía. Castellanos y portugueses, españoles somos todos. Un momentito. Entonces es una operación que tiene 4 partes. México, Argentina, España y Brasil. Si nosotros lográsemos articular eso, es decir, que España termine de autoflagelarse, que se potenciase el revisionismo argentino para poder convencer a los mexicanos de cuál es su verdadera historia, que no tiene nada que ver con los aztecas, que eran el 10% de la población, y porque aparte los aztecas se hicieron prohispanos, no fueron anti-españoles nunca después. Y convencemos a los brasileños, ahí tendríamos la sinergia suficiente para la unidad. Y es difícil, sí, es factible, muy factible. ¿Por qué? Porque todos en Brasil quieren hablar español, ¿verdad? Y porque no tienen ningún sentimiento a la universidad. Es más difícil el paso en México. Lo más difícil es en México. ¿Por qué? Porque ellos han creado un falso nacionalismo. Entonces, el mexicano que me escucha se cree que yo lo estoy insultando. Pero es idiota. Porque no se da cuenta que a él lo han insultado mintiéndole. Le han mentido sobre un México que no existió nunca, sobre un falso México y un falso pasado que no existió, porque no hay nada de reivindicar a los aztecas, porque de cada 10 tipos que caminan en México, 8 son de los que se comían los aztecas, ¿tal? Y porque los aztecas que se incorporaron después dijeron que estábamos equivocados, como Isabel de Montezuma. Dijo, mi padre estaba equivocado, todos estábamos equivocados. Entonces hay un falso nacionalismo en México. Si nosotros logramos romper eso, la unidad está hecha. Buenas tardes, profesor. Mire, una pregunta que es un poquito complicada. El beneficiario de la leyenda negra, ¿quién es el beneficiario de la leyenda negra? ¿Es posible que el beneficiario de la leyenda negra sean los descendientes de los españoles, es decir, los criollos, que es quien auténticamente mataron indios?
y claro, se quedaban con un, como se diría hoy en día, un marrón. Es decir, como le cuento yo a mis hijos que maté a los indios para quedarme con sus tierras, porque los españoles lo habían respetado, la propiedad de la tierra de los indios. Y los grandes genocidios aparecen, ¿no le parece a usted, profesor?, cuando España ya no está ahí para defendernos. El propio Bolívar hizo el genocidio de los pastosos en 1837, en Uruguay el genocidio de los charrúas. En Argentina han estado matando, y en Chile, hasta 1910, a los tehuelpes y a los mapuches. Ya antes Estados Unidos a los apaches. Usted no será fue conmigo, pero la pregunta es muy confusa. Usted confunde muchos acontecimientos, como le pasa a los españoles acá para tratar de defenderse, confunde muchas cosas. ¿Está? El deficiente es Inglaterra. Entonces, sin no entender que Inglaterra es el enemigo de España, es lo que lo llevaba a usted a la cuestión actual. ¿Está? Y por eso jamás le devuelven Gibraltar. Estaban ahí como gilipollas, está esperando, se entiende que como eran parte de la comunidad europea, y un pelo de ofrece Gibraltar. No, un carajo, Gibraltar se lo de América. ¿Está? Solamente un idiota podía creer semejante cosa. ¿Está? No. El enemigo ha sido siempre el mismo anglosajón. Siempre. ¿Por qué Inglaterra es la única provincia romana que se pasa de bando y se constituye ontológicamente, metafísicamente, un enemigo? Porque asume una forma de ver y entender el mundo contrapuesta a la hispanidad. No es una disputa de poder geopolítico, a ver quién manda, no, es una disputa para ver cuál es la concepción del hombre, cuál es la concepción del hombre, es decir, si debe reinar la búsqueda del bien, el bien común, la verdad de la belleza o el utilitarismo. Ellos dicen que lo único que importa es el utilitarismo. Es bueno aquello que es útil lo que hace ganar dinero. Y yo me cago en el dinero. Yo busco la verdad, el bien y la belleza. Y ellos no. No les interesa eso. Son dos formas de entender el mundo. Las oligarquías locales no son nada más que sirvientes del imperialismo británico. Entonces echarle la culpa es absurdo, porque ellos son sirvientes de eso. Y después, lo del genocidio, diciendo, no hubo ni genocidio, ni antes ni después. El general Roca no cometió ningún genocidio en Argentina, ninguno. Porque cada vez que avanzaba en la llamada guerra al desierto, los tehuelches los recibían con bandera argentina. Hasta ningún genocidio cometido. Eso es un invento del socialismo en Argentina, que es sirviente del imperialismo británico para enjuiciar a Roca, porque la Patagonia era para Inglaterra territorio británico. Y Roca tuvo los cojones de decir, ahora vamos a ocupar la Patagonia. Y me cago en Inglaterra. ¿Está? En la ciudad de Ushuaia flameaba la bandera británica y Roca dijo, saquen esa bandera de ahí, pongan la bandera argentina. ¿Está? Por eso el hombre más detestado por la izquierda en Argentina, ¿quién es? Roca y Perón, los hombres que se enfrentan al imperialismo británico, que tendrían sus problemas, que habían cometido errores. Sí, hombre, como cualquiera. ¿Está? Entonces el enemigo es el enemigo inglés. Las oligarquías son adversarias en tanto y en cuanto sirven al interés británico. Si algún día uno de ellos decidiese no servir más a eso, es mi amigo y mi hermano. ¿Está? En tanto y en cuanto decidan servir a los intereses extranjeros, son adversarios y mi enemigo es Inglaterra. ¿Está? Y los Estados Unidos, en tanto y en cuanto se me opongan a lo que yo pienso y me quieran, se entiende, cambiar lo que yo pienso. Si el otro decidiese no actuar así, pues bien, lo abrazo y es amigo mío. Pero mientras tanto no, porque sigue insistiendo que tengo que pensar como él. Y yo no quiero pensar como él, no me interesa pensar como él. Y eso quiere destruirme lo que yo soy. Y yo quiero seguir siendo lo que yo soy. ¿Está? Que es feo lo que soy, ¿a vos qué te importa que es feo? Que es malo lo que yo soy, que a vos qué te importa, que no progrese, ¿a vos qué te importa? Que quiero seguir siendo lo que soy, quiero seguir siendo este hombre que habla español y cree en Dios y le reza a la Virgen. Muy bien, ¿y a vos qué te importa? Entonces ese es el enemigo. Y el otro, ¿verdad? Ahora, confundir como se hace en España, los amigos y los enemigos, a mal puerto van por agua. ¿Eh? No lo verán ahora ustedes, sus nietos o bisnietos lo verán. ¿Verdad?
Me voy a atrever. Sebastián, felicitaciones en su fusilamiento, porque estamos fusilando aquí a preguntas. Enhorabuena. Haciendo un poco broma, me dijo mi hijo que les preguntara por la masonería, pero al hablar de... Ya no vuelvo a Argentina. Al hablar de 1640, tantas cosas que he mencionado, yo veo claramente que está a cabo de la calle, pero de alguna forma eludimos todos un poco ver quién es el que mueve los hilos por encima de la apetencia sajona y de nuestros propios gobernantes entregados a él. ¿Qué papel tiene, en concreto un poco, en este problema de nuestra leyenda negra y de nuestra falta de conciencia de ambos lados, las masonerías, las fuerzas ocultas? Bueno, tuvieron un papel fundamental, pero siempre en alianza con los intereses nacionales británicos o norteamericanos, porque no hay que desconocer. Hay una amalgama entre intereses. Primero en la isla y después en la isla continente. Una amalgama entre esos intereses. A veces es difícil de comprender cuáles son los intereses de la oligarquía mundial, los intereses nacionales de Gran Bretaña o los intereses nacionales de Estados Unidos, y a veces están en disputa en el mismo estado entre ellos, ¿verdad? Pero lo que hubo fue una alianza fundante entre ambos intereses, que encumbró primero a Inglaterra y después encumbró a los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que la confusión viene a partir de la Guerra Fría. A partir de la Guerra Fría, con la emergencia de la Unión Soviética y la emergencia del comunismo internacional, ¿no? Que es un desafío extraordinario, porque empieza a aniquilar, se entiende, la cultura greco-latina cristiana, ¿verdad? Viene una confusión porque entonces nosotros tuvimos necesidad, ¿verdad?, de aliarnos, ¿verdad?, a los Estados Unidos, o de reconocerle su vanguardia en contra de la lucha contra ese enemigo, que en ese momento era el enemigo principal. Entonces hay una confusión entre delegar, se entiende, la lucha que yo puedo hacer o aliarme contra el otro enemigo principal, en creer que el otro era mi amigo. El otro no es mi amigo. El otro es un aliado mío en tanto en cuanto tengo un enemigo principal enfrente. Está fenomenal. Pero cuando el enemigo principal desapareció, ¿verdad?, y ya la Unión Soviética, el otro vuelve a sus andadas. Ya no me necesita. Ya no me necesita, como no tampoco necesita la Iglesia. La Iglesia hace un pacto con los Estados Unidos a partir del gobierno de De Gasperi en Italia, cuando el Papa lo manda a De Gasperi a hablar a Estados Unidos. Bueno, cuando la Unión Soviética desapareció, los Estados Unidos, sí, el mundo ya no necesitaba la Iglesia, y entonces ahora le explotó en la cara a Juan Pablo II todos los escándalos de corrupción. ¿Y por qué? Porque tenían la carpeta, hombre, tenían así, digamos, ahora ya no necesitamos más como aliados, ahora te tiraban la carpeta los escándalos sexuales, corrupción, de todo, para aniquilarte, pues ya no te necesitamos más. Pero confundir a un aliado con un amigo es un error fundamental. Yo puedo estar aliado en contra de un enemigo principal, pero él no es mi amigo, es mi aliado. Pues son dos cosas distintas. Y acá se confundió eso, ¿verdad? Buenas tardes. Gracias, Marcelo. Siempre un placer oírte. Efectivamente, coincido contigo, no coincido contigo, yo coincido contigo, Oliver Cromwell, que en 1630 aproximadamente dice: verdaderamente nuestro gran enemigo es el español. Lo es de forma natural. Te lo dijo en el siglo XVII. Uno pregunta, has comentado antes lo de Portugal y Brasil en relación con Hispanoamérica. Parece que la forma de civilizar de España y de Portugal realmente está en las antípodas. O sea, la hispanidad no tiene nada que ver con
con el Tito Portugal en Brasil. Estratégicamente estoy de acuerdo contigo que efectivamente es oportuno lo que dices, ¿no? Pero desde un punto de vista de lo que se hizo allí son dos cosas totalmente distintas, ¿no? No sé qué te parece al respecto. Sí, fueron dos cosas distintas porque España fue una excepción en la historia de la humanidad. Y no solo por ser católica, por Portugal y Francia también lo ven, sino por una figura central que fue la Isabel la Católica. Isabel la Católica es la figura central de la historia española. Esa mujer con una intuición gigantesca que no sabiendo qué hay del otro lado, no sabe qué hay. Dice, no importa, un carajo, no sé qué hay, no me importa, pero lo que hay ahí no serán colores. Y las personas de ahí no serán, se entiende, esclavos. De la diferencia la marca Isabel. Y es cierto que la obra de Portugal fue completamente distinta a la obra de España, sin ninguna duda, 33 universidades contra ninguna, pero eso cambió cuando la corte portuguesa se estableció en Río de Janeiro. Cuando la corte portuguesa se establece en Río de Janeiro, entonces el Brasil se convierte de colonia en metrópoli, ¿verdad? Y la corte se brasilianizó, es decir, adopta al Brasil como su país. Y los brasileños adoptan a la corte como su élite, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho, los portugueses, la corte, que incluía a los militares, que incluía al director del jardín botánico y del jardín zoológico, y todo el ejército portugués en su alto grado, no querían irse de Brasil. Se enamoraban de Brasil. Entre otras cosas, 1807, hasta 1822. Entonces, a partir de 1807 y el 22, el Brasil, se entiende, es distinto. Ahí se crean universidades, jardines zoológicos, a partir de la llegada de la corte a Río de Janeiro. Y el enamoramiento de los portugueses era brasileña, ¿no? Los únicos que querían, las únicas que querían que la corte vuelva a Lisboa eran las mujeres. Y los ingleses, claro, ¿no? Porque los portugueses vuelven por presión de los ingleses, si no, el rey Juan no volvía, de ninguna manera. Y después lo beca a su hijo Pedro, para que Pedro haga la independencia de Portugal. Pero es una cosa risueña, ¿no? Porque es el hijo que hace la independencia del padre. Estaba todo pactado, ¿no? Entonces, y había vamos a hacer una escaramuza, yo te presento Batal Zagua acá, eran todos para una obra de teatro. Entonces, y eso salvó al Brasil y salvó a Portugal. Cuando yo le pregunto a mi gran maestro Hélio Jaguaribe, brasileño en realidad, Jaguaribe quiere decir el lugar donde el jaguar va a beber el agua. Él no se llama Jaguaribe, ahora sí se llamaba, ya murió, ¿no? Se llamaba Hélio Jaguaribe, en realidad era Jaguaribe Matos, Hélio Matos Barón de Jaguaribe, pero quedó la toponimia guaraní, que daba lugar al título de nobleza como apellido, lugar donde el jaguar va a beber el agua. Y entonces, y así muchísimos apellidos brasileños que son en realidad de origen totalmente portugués. Y le pregunto, maestro, ¿qué siente el Brasil por Portugal? Y él me dice, sincero agradecimiento, Marcelo, un sincero agradecimiento. Maestro, ¿qué siente Portugal por Brasil? Un profundo orgullo, un profundo orgullo. Y eso salvó la historia del Brasil, porque Brasil, ¿qué es? Es la América lusitana que no se fragmentó. Nosotros que somos la América española que se fragmentó. Gracias a la corte ahí no se fragmentaron. Y van desde Venezuela, se entiende, hasta el Río de la Plata. Y los ingleses intentaron fragmentarlo. Intentaron la revolución de Pernambuco, la revolución de Río Grande do Sul. Pero la fuerza centrífuga de la monarquía y el ejército lo impidió. Entonces, si bien es cierto que hasta el 7 se habían portado mal, del 7 para el 22 se portaron bien y el Brasil se lo agradeció siempre. Esto al hilo de lo que acabamos de hablar, no sé si podrías decir algo sobre la especial relación o subordinación que tiene Portugal respecto de Inglaterra. Y luego yo tengo un libro que
más es que es una propuesta para humillar a España, escrito por una persona de importancia, así está puesto, a person of serial distinction, escrito a principios del siglo XVIII, y eso es como una hoja de ruta que se logra estar siempre. Sin más, los comentarios sobre estas dos cosas. Bueno, la primera, hay que leer mi libro Madre Patria, cómprenlo, que no lo compraron. Porque ahí hablo del tema de Brasil y de Portugal. Si de paso un poco de propaganda para los libros. Bueno, sí, esa otra ruta existe hasta ahora. No hay ninguna duda de eso. Y creo otra cosa es una ingenuidad absoluta. ¿No? En la política internacional los estados no son iguales porque uno tiene más poder que otro. Y el que tiene más poder intenta mandar al que no tiene menos poder y lo intenta mandar por distintos artilugios. La subordinación ideológica cultural, la subordinación económica y la subordinación militar. Creer que el mundo es distinto es de infradotados o de personas que son ingenuas. El mundo es así. Que me gustaría que fuese distinto, a mí también. Pero mira, escúcheme, no lo es, lamentablemente, es así. ¿Verdad? Entonces, creer que el otro es amigo mío son términos ridículos. ¿Verdad? Solo es amigo mi propia familia, lo que lleva mi propia sangre, mi lengua, mi religión, el otro no. ¿Verdad? ¿Por qué deberían serlo? ¿Quién es tonto el otro? ¿Verdad? Si el mundo es así. Bueno, pero si uno se entiende esto, se entiende la política mundial, entonces todo es igual, todo. Y eso también tiene que ver con una derrota en el pensamiento cuando se acaba la idea de amigo-enemigo y empieza lo buenísimo. Todos buenos, toda la paz mundial, todos somos hermanos. Mire, no somos hermanos. Escuchen, quisiéramos serlo. Me gustaría que se amen, pero no lo somos. Lo de Portugal. Lo de Portugal, ¿qué sentido de cuánto doy? Con Inglaterra, en especial relación con Inglaterra. Bueno, hay que leer el libro Madre Patria. Sí, Portugal tiene una relación a partir de 1740 de estar endeudado con el poder británico. Y los brasileños aprendieron eso. Es decir, Portugal, ¿qué dijo? Me alío al grandote del barrio, me defiende y le pega un garrotazo al otro. A partir de la sublevación impopular del duque de Braganza. Y el Brasil hizo lo mismo cuando se independizó aliándose a Inglaterra y después con los Estados Unidos. Su política fue siempre alianza con los Estados Unidos porque su ADN está aliado del grandote del barrio. Claro que cuando se dieron cuenta, a partir del gobierno de Geisel, que el grandote del barrio no los iba a dejar crecer más, entonces comienzan una reflexión, cómo construir poder propio. Por eso de Brasil, es decir, la gente no es idiota. Es decir, está Lula da Silva, se van al BRIC, viene Bolsonaro lo sacó del BRIC. Yo pregunto, ¿no? No estaba totalmente contrario a Lula, pero Bolsonaro lo sacó. Porque ahí se pueden pelear a muerte entre ambos, pero nadie hace nada que vaya en contra de los intereses nacionales de Brasil, que construir un Brasil independiente. Nadie. Se pueden matar entre ellos, insultar, sí, pero primero yo actúo en lo que le conviene al Brasil para que el Brasil sea una potencia independiente. Y después me peleo con el otro, me insulto, sí, está todo muy bonito, pero al Brasil no se lo toca. En la política exterior brasileña siempre la misma. Ahí estamos bien. Ahí izquierda. Marcelo, un placer estar aquí contigo otra vez. Estamos hablando de los enemigos anglosajones, de los enemigos diversos que tenemos también dentro del propio país, pero no nos podemos olvidar que todo esto queda subsumido por la figura del Islam. Está avanzando y que es un problema que no lo podemos desembocar, ¿no? Y que ya no sabemos por dónde nos van a venir las cerradas. Simplemente te lo planteo, ya lo compartí otras veces, sí, que de repente se me escapa y viene para nada, ¿verdad? Y muy fuerte. Si no creyese que Agustín es uno de sus mejores amigos, y lo es que me lo manda el enemigo. No, es mi gran amigo. Pero si no, diría, me lo manda el enemigo, esa pregunta, porque no me voy a poder esconder, no en Malta, voy a tener que ir a Pekín para poder esconderme.
o Beijing, como le dicen ahora, o Shanghái. La verdad es que hay discusiones que si uno la mira a largo plazo, es como una jugada de ajedrez. Si uno sabe cómo se juega el ajedrez, sabe que en 10 jugadas termina tal partida, ¿no? La gente mira una jugada y no entiende qué es lo que está pasando, pero el que sabe, dice, mira, se ha perdido este, 10 jugadas, hace jaque mate. Acá las discusiones se van a volver absurdas, porque en un plazo no mayor de 30 años no va a haber más Estado laico francés. Punto. O va a haber una guerra civil o una sumisión. Si hay sumisión no va a haber más Estado laico francés, no va a haber más Estado laico ni belga, ni holandés, ni sueco, ni alemán. ¿Verdad? Entonces ahí va a estar el gran problema de España. Hay una ventaja para España, que como el fenómeno comenzó primero allá, España lo va a poder ver. Habrá que ver si al verlo reacciona. Hay que ver si al verlo reacciona. Pero eso es inevitable. Discutir sobre el futuro de la Unión Europea es un muero de risa. Eso no va a existir más. En 40 años se terminó. Se terminó, chao, se acabó. ¿Verdad? Porque las leyes de la demografía son las que son. Que usted es determinista, no se determina un corno. Las leyes de demografía son las que son. Salvo que intervenga el Espíritu Santo, yo soy cristiano, puede intervenir. Esta partida de ajedrez se terminó. El Estado laico está muerto en Francia. Y va a estar muerto en Bélgica, va a estar muerto en Holanda, va a estar muerto en Suecia. Se terminó. No existiría eso. ¿Verdad? Quien quiera verlo, que lo vea. Y el que no, que se broma. ¿Verdad? España va a tener una ventaja, va a pasar en otros lugares primero que en España. ¿Verdad? Y a ver cómo reaccionará después. Bueno, ahí ya no se puede saber, ¿no? Pero sí, lo que dice Agustín es exactamente así. Sí, bueno, es que bueno. Total, ya después esto no vuelve a ningún lado. Yo solo quería decir a esto, por dar una nota de esperanza, porque este tema de Lisbon es un tema serio, ¿no? Bueno, primero que gracias a Dios aquí tenemos la ventaja que la mayoría de los inmigrantes que vienen a España son hispanoamericanos. O sea, que sí que es del Hollywood. La primera minoría de España son marroquíes. Pero inmediatamente después vienen rumanos, y luego ya venezolanos, ecuatorianos, argentinos. No, es que es un tema que sigo mucho y sobre todo aparece en el mundo francófono, pues algo lo que mirar en internet. Y está habiendo una cantidad increíble de conversiones al cristianismo en el mundo musulmán. Esto no lo sabe nadie. Lo que lo digo increíble, voy a dar un dato. En el año 2000 se calcula que en Irán había 3.000 cristianos. Ahora se calcula que hay entre 300 y 800.000. Y son todos ellos universitarios y gente muy preparada. Lo que pasa es que lógicamente no se puede, o sea, el problema que hay, no os digo entre 300 y 500.000, es que no se puede saber con exactitud porque la gente ha dicho que era callado. Bueno. Luego, si conocéis el fenómeno extraordinario de García Morente, de la conversión de García Morente, está viendo que pues, estoy hablando de millones al año. No de fenómenos extraordinarios, sí de conversiones. Y de fenómenos extraordinarios, muchísimos. Pues muchos, en YouTube te puedes esperar la semana entera sin hacer otra cosa que ver testimonios de musulmanes contando su conversión. Unos verdaderos impresionantes. El hijo de un imán que se hace sacerdote, pues una cosa increíble. Y muchos tienen sueños con Jesucristo, le llaman Isha, y Isha es Jesús en árabe, y tienen el fenómeno como lo de García Morente. Y entonces digo que es una cosa asombrosa. Y luego hay un canal que es hecho protestante, de un marroquí que se llama Le Frère Rachid. Este es hecho protestante. Es de no creer. O sea, este tío tiene un canal. Luego hay otro tío también que es uno de los mayores expertos mundiales en el Corán, que se dedica a convertir gente online en directo, que tú lo ves. Primero, porque tenéis el Corán, pero un problema que tienen los monos es como nosotros. Que muy poca gente se ha leído la Biblia, porque el Corán no lo conoce. Cuando el Corán sale la vida de Mahoma. Mahoma era un degenerado de 200 pares de narices. Bueno, no venga a problema porque aquí también estoy hablando con flecha. Simplemente para decir eso, que es impresionante y que, bueno, que es un motivo de esperanza. Luego, si me este tema, no se queda como puede. Aquí nos tomen los coros. Es más, había en Chile. Pero no hay 300 millones de musulmanes. En Indonesia se convierte, que es el país de más musulmanes del mundo, 2 millones al año. Lo puedes comprobar en internet. 2 millones.
Sí, yo quería hacer una pregunta relacionada con los últimos acontecimientos que han sucedido en el geoestratégico. Ha sido la lucha de Estados Unidos, la OTAN, contra Rusia, para destruir Rusia, un poco en la línea con lo que hizo el Imperio anglosajón con el Imperio español. ¿Cómo ves la relación entre Rusia y el mundo hispánico? Una silla, Marcelo, una silla. Sí, hay merienda. Pues cena. No. Tenemos merienda y cena. No, es una pregunta muy larga para una charla. Pero los rusos no conocen nada de mundo hispano. Para ellos es como para nosotros, ¿entiendes? El mundo de Rusia y para allá, no sabemos. ¿Y cuántos de nosotros tomamos alguna vez el transiberiano? Ninguno. Ninguno. No sabemos lo que es Rusia. Lo máximo, algunos se va de visita a Moscú y a San Petersburgo, antes Petrogrado y después Leningrado, pero nosotros de los rusos no sabemos nada. Y ellos no saben nada tampoco de nosotros, ¿verdad? Yo me pasé una semana hablando con Alexander Dugin en Buenos Aires, oímos toda la semana hablando inglés. Y ellos no es que lo puedan aprender, claro que pueden aprender rápidamente, pero no saben nada porque es muy distante su mundo del mundo. No. Ahora, claro, todo el análisis sobre Rusia también está condicionado por la geopolítica, ¿no? Y por los medios masivos de comunicación. Todos los análisis de Rusia están condicionados por eso. Entonces, sacarse esos condicionamientos de la cabeza es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. Entonces, los medios occidentales, españoles, argentinos, uruguayos, colombianos, dicen Putin es un autócrata. Muy bien, seguramente será cierto. Putin es un dictador. Muy bien, seguramente será cierto. Entonces, Putin es un demonio. Seguramente será cierto. O no. Pero si hay que romper con Rusia, ¿por qué no rompen con China? O China no es una dictadura. El presidente chino es más dictador que Putin, ¿por qué no? Entonces hay una doble vara, ¿no? Sí. Para medir, ¿no? Con China, como tienen mucho negocio, no le dicen nada. Los chinos hacen lo que se les da la gana. O sea, acá hay siempre un problema de doble vara, ¿no? Entonces, si vamos a jugar a ser demócratas, juguemos con todo. Y también digamos de los chinos que son dictadores, ¿no? Entonces, pero los medios occidentales no hacen eso. Bueno, solo se refieren a Putin y al otro, a Chinchulín. A Chinchulín no pasa nada. Guarda, Chinchulín tiene una cosa positiva, tiene otra cosa negativa, pero a Chinchulín nadie le dice nada. Entonces hay un problema, se entiende acá, de que reina el análisis superficial, lo que dice los negocios, y que la gente se siente a pensar. Entonces, son dictadores de todo. Si rompemos con uno, rompemos con todo. Si no, rompamos con ninguno. Hay una doble vara para medir las cosas. ¿No? La doble vara para medir las cosas. Sí. Hola, pero yo repito, aprovecho que tengo ahí usted. Yo sí que veo con cierta preocupación el hecho de que tanto la izquierda como la derecha hispana coinciden en una cosa, y es que la mayoría de las veces son antihispánicas, en el sentido de que la izquierda, como bien ha usted explicado, está defendiendo ahora un anti-indigenismo, que es anti-hispanismo, y la derecha y el mundo conservador barra liberal es anglófilo en su mayoría. Entonces, teniendo una izquierda y una derecha que básicamente trabajan contra la hispanidad, aparte de la batalla cultural a largo plazo que ha dicho usted, que es en el noviembre, así que queremos cambiar algo, ¿tiene usted alguna receta en el corto para intentar combatir ese estigma que tiene el hispanismo en las dos principales corrientes políticas del mundo hispano?
Y si es así, ¿cree que la formación de algún partido político puede tener sentido tanto en un lado como en el otro? ¿O cómo valora usted iniciativas hispánicas que también están poco a poco avanzando en la izquierda, en el mundo marxista? Sé que usted es amigo de la Mesilla y le he visto criticar el comunismo y entiendo que eso le separa, pero eso une la hispanidad. Simplemente por saber cuál es su opinión en la esfera ya, lo más concreto, el día a día en la política, ¿qué tipo de iniciativas se le ocurren a usted para combatir eso? Muchas gracias. En política hay que ir siempre de menos a más. Y de lo poco a lo mucho, como una guerra de leyes. La principal iniciativa y logro que tenemos que hacer es que el libro de mi amigo Alberto y el mío sean los primeros en ventas en la vida. Sí, se lo voy a pero aquí vamos a hacer abstracciones, hace cualquiera. No. Usted, él, ella, aquel, cada uno diga, se lo voy a regalar a 10 personas. 10 personas le regalo el libro, ¿sabes? Y sobre todo si son jóvenes, mejor. Es decir, la guerra no se gana con abstracciones, se gana con actos concretos. Y la primera cosa concreta es utilizar las herramientas que ya tenemos. Que sea primero el libro en venta de Alberto, segundo el mío, ¿está? Y así vamos avanzando. Y así vamos avanzando. Y eso va ya calando a izquierda y a derecha. Van convenciendo a gente a izquierda y a derecha, ¿no? Y sí, entonces así la gente se desasnará, dejarán de ser asnos, andará, pero leyendo, ¿está? Porque la gente tiene buena voluntad, pero a veces hace falta que adquiera, se entiende, algún material que le haga reflexionar. Y la gente reflexiona y piensa, ¿está? No es que la gente no piensa, es mentira que los libros son inútiles y no, pues es falso eso. Es falso que la gente, cuando uno le explica, no entiende, es falso también, ¿está? A uno aquel que está en la vereda totalmente opuesta a uno. Yo cuento anécdotas de esta, ya he contado varias veces, que me pasó en la última visita a Madrid. Voy camino por Hilarión Eslava, estaba ubicado en la casa de un amigo, de Javier Portilla, salgo de la casa, me encuentro con una chica y me dice, ¿usted es Marcelo Gullo? Sí. Yo voy siempre con mi gorra, todo, porque yo tengo frío, ¿verdad? Y dice, no hace frío, no tendrá frío vos, yo tengo frío, ¿verdad? Y entonces se larga a llorar. Y digo, ¿por qué lloras? Dice, porque yo odiaba a España. Y eso le digo, sí, yo odiaba a España, pero ahora amo a España. ¿Y cómo fue? Bueno, dice, yo estudio Ciencia Política en la Universidad Complutense. Yo creía que España era lo peor del mundo, que habíamos matado, asesinado, que éramos tigres sedientos de sangre, que no paramos de matarnos unos a otros, después en América, después nos matamos acá en las guerras civiles. Y entonces mi padre un día me regalaron su libro. Yo no se lo tiré por la cabeza porque era el de mi papá. Me lo llevé al cuarto porque no podía tirarlo por la ventana, pero por curiosidad la noche comencé a leerlo. Y no pude parar de leerlo y ahora, gracias a usted, amo a España y no odio más a España. El que lloraba ahora era yo, claro. Eso quiere decir que es posible cambiar lo que piensan las personas, sobre todo los jóvenes. Sí, porque han sido engañados. Uno tiene que demostrar que han sido engañados, porque nosotros no decimos una cosa que no es cierta. Decimos una cosa que es cierta, que es verdad, que se puede comprobar. Ellos son los que mienten, los que han creado una mentira. Entonces hay que ir de menos a más, ¿está? Y entonces de esa forma podemos recomponer todo. Creo que vamos a votar la cero. La última pregunta y ya te digo yo. En primer lugar, gracias por acompañarnos esta tarde, profesor Rubio. Quería preguntarle, a ver, hay historiadores que son defensores de la leyenda negra. Concretamente aquí en España, pues hay catedráticos, como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona, que pues, difunden una imagen incluso a través de libros que han escrito de que los españoles fueron atroces, que solo fueron a América pues, a asesinar, robar, etcétera, etcétera. Y hay otros que incluso son naciadores de Bartolomé de las Casas. ¿Qué opina usted al respecto y a qué puede verse eso? Bueno, gracias. Sí. Usted se refiere a un renegado andaluz que da clase en Barcelona, cuyo nombre no quiero pronunciar, ya por respeto a su madre y a su padre. Es muy sencillo, el cuarto terminando. Esa gente no son profesores.
ni son investigadores, son militantes políticos disfrazados de profesores. Son militantes políticos, saben que mienten, saben que nosotros sabemos que ellos mienten y sin embargo siguen mintiendo. No les importa la verdad. Son militantes políticos disfrazados de profesores.